Buenas noches a todos, mi nombre es Natalia García y mi grupo está conformado por Jason Steven Parra y Sebastián Mosquera. Bueno, primero que todo vamos a hablar sobre la línea del tiempo de los hechos relevantes de las finanzas públicas en la historia colombiana. En 1801 se establece el Banco de la República en 1923, lo que marca un hito en la gestión monetaria. En esta época se impulsan reformas fiscales y se busca mejorar la recaudación de impuestos. En 1930 y 1940, durante la época colonial y los primeros años de la República, las finanzas públicas en Colombia eran precarias y se basaban principalmente en ingresos provenientes de impuestos aduaneros y tierras. La economía estaba centrada en la producción agrícola. En 1970-1960, la década estuvo marcada por la crisis económica, la deuda externa y la inflación. Se implementan programas de ajuste estructural bajo la orientación de organismos internacionales. En 1980 y 1990 se implementan reformas estructurales para modernizar las finanzas públicas. Se crea el impuesto sobre la renta en 1963 y se establece el sistema de seguridad social en 1971. En 1991 y 1999 se implementa una reforma tributaria en el 2002. Se promueve la inversión extranjera y se logra estabilidad económica. Se impulsa políticas para reducir la pobreza y se inicia el proceso de consolidación fiscal. En el 2000 y 2010 se promulga la nueva Constitución Política de Colombia, estableciendo la descentralización fiscal y la creación de entidades territoriales con autonomía fiscal. En el 2012, la implementación de la reforma tributaria estructural, buscando simplificar el sistema tributario y aumentar los ingresos fiscales. En el 2016, se aprueba la Ley de Regalías, reformando la distribución y destinación de los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales. Y en el 2020, la pandemia COVID-19 impacta la economía y las finanzas públicas, generando la necesidad de medidas de apoyo económico y ajustes presupuestarios. Descentralización en Colombia. Bueno, acá primero que todo vamos a hablar sobre la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 marcó un punto de inflexión en la descentralización en Colombia. Estableció el principio de autonomía territorial y creó las figuras de las entidades territoriales autónomas como el departamento y los municipios. La ley de 1993. Esta ley fue crucial para definir los roles y responsabilidades entre el gobierno central y las entidades territoriales. La ley de 1992 al 2000. Esta reforma buscó referir los límites territoriales y poblacionales de los municipios con el objetivo de optimizar la gestión administrativas y financieras. En el 2011, la Ley 1454, esta ley propuso el ajuste del sistema general de participaciones en el sistema principal mecanismo de transferencia de recursos a las entidades territoriales. Buscó mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y promover la inversión en los sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Y del 2019 a la actualidad se creó la reforma de las regalías. A partir del 2011 se implementó varias reformas a la ley de las regalías que regula la distribución de los ingresos generados por la explotación de los recursos naturales no renovables. Esta reforma busca aumentar la inversión en proyectos de desarrollo original y promover las principales ciudadanas en la toma de decisiones sobre la asignación de los recursos. Bueno, estructura del Estado colombiano. La organización del poder. Bueno, primero que todo, la rama legislativa, y a nivel nacional está compuesta por el Congreso de la República, conformado por dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes. En el artículo 114 de la Constitución Nacional se le asigna la responsabilidad de reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. La rama ejecutiva del sector central a nivel nacional
está conformado por el presidente de la República, vicepresidente, los ministros del despacho, los directores del departamento administrativo y superintendencia. La rama judicial, conformado según el artículo 116 de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional, Corte Suprema Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, los jueces de la República y justicia penal. Como rama administrativa de justicia debe verificar a través de la Corte Constitucional que las normas elaboradas por el Congreso se ajusten a la Constitución Nacional. Bueno, la organización de control, vamos primero que todo por la Procuraduría General de la Nación. Esta entidad es responsable de supervisar y sancionar las faltas disciplinarias de los servicios públicos en Colombia. Su labor es esencial para mantener la ética y la legalidad de la administración pública. Bueno, la Procuraduría, la Contraloría General de la República es la entidad encargada del control fiscal en Colombia. Su objetivo es asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente y prevenir la corrupción y el mal uso de los fondos del Estado. La Auditoría General de la República realiza auditorías y revisión de los procedimientos financieros y operativos agencias gubernamentales para organizar la prevención y la legalidad de las transacciones. Bueno, y asimismo la organización electoral que va constituida, que va conformada por el Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil, y la organización territorial que va por parte del departamento, distritos y municipios. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, mi nombre es Jason Parra. Como tercer punto, la cartilla del seguimiento presupuestal, tenemos como tema los fallos de mercado. Los fallos de mercado son situaciones que se producen cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. Como primer fallo tenemos la economía de bienestar. La economía de bienestar se centra en la maximización de los recursos bajo un sistema económico con el fin de aumentar el bienestar social. La competencia imperfecta es un tipo de mercado en el cual los oferentes o demandantes tienen la opción de determinar de forma individual el valor de un producto o servicio. Las externalidades son efectos colaterales positivos o negativos que se producen cuando una persona o empresa realiza una actividad y no asume todos los costos o beneficios asociados. Los bienes públicos son todos aquellos cuyo consumo es indivisible y puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión, como puede ser, por ejemplo, los parques públicos, las calles y el alumbrado público. La desigualdad en la renta se refiere a la diferencia entre los ingresos que se reciben las personas o los grupos sociales. Esta diferencia puede afectar al desarrollo humano, la justicia social y el crecimiento económico. Y por último tenemos el fallo del ciclo económico, que hace referencia a la serie de fases por las que atraviesa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Dichas fases son la expansión, el auge, la recesión, la depresión, el nuevo ciclo económico y la recuperación. Como cuarto punto tenemos la estructura del plan de desarrollo. Esta estructura fue tomada de la Alcaldía Municipal de Anzoátegui, la cual está regida por la Ley 152 de 1994, la cual se titula como la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo. En ella se establecen los objetivos, las metas, las estrategias y políticas, el señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización,
la proyección de los recursos financieros disponibles para la ejecución, la descripción de los principales programas, los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán los costos de los programas más importantes de inversión pública y la especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución. Esta estructura cumple con dicha normativa. Como podemos ver, tiene 7 puntos muy importantes, los cuales están basados en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional de la Nación. Tenemos el flujograma del presupuesto público. Este presupuesto está constituido bajo un conjunto de normas que regulan las diferentes etapas y procesos del proyecto presupuestal. En el marco normativo tenemos las principales normas, las cuales son la Ley 819 del 2003, que es el presupuesto, la responsabilidad y la transparencia fiscal; el Decreto 111 del 96, que es el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional; la Ley 617, la racionalización del gasto y los ajustes fiscales; y la Ley 715 de 2001, que es la distribución del recurso y asignación de competencias. En las etapas o procesos tenemos 6 diferentes fases, las cuales son la elaboración, la presentación, la aprobación, la liquidación, ejecución y control. Los principales actores que se encargan de realizar estas fases o etapas son el Gobierno Nacional, el Ministerio y Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional y las entidades territoriales. La composición de este presupuesto público eh, está dividido en 3 puntos importantes, los cuales son el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual de la nación.